En la actualidad existe una gran diversidad de lenguas que están en constante interacción, tales como la lengua española, la inglesa, la alemana, entre otros. Hoy debemos empezar cuestionándonos si es que una lengua puede considerarse fija, ya que el español que salió en 1950 no es el que sale actualmente. Es por esto que se puede decir que una lengua tiene un carácter mutable e inmutable a la vez, ya que el periodo de tiempo en el que varía no es un periodo corto. De la interacción de dos lenguas surge una serie de fenómenos lingüísticos, tales como el surgimiento de una nueva lengua o el préstamo o cambio morfológico y semántico de los vocablos de una de ambas lenguas. Esta situación es la que se ve entre la lengua italiana y la española a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, tras la llegada de casi 3 millones de italianos a Buenos Aires, Argentina, surgiendo de esta interacción el lunfardo. A continuación, se presentará el lunfardo a lo largo de la historia y cómo el tango ayudó a su expansión. Además, se presentarán los aspectos lingüísticos y qué tipo de fenómeno lingüístico se puede considerar. Y por último, se hablará del lunfardo de la actualidad. El lunfardo apareció por primera vez como ladrón, estafador o malviviente. Durante las últimas décadas del siglo XIX e inicios del siglo XX, una gran inmigración europea llegó a la Argentina, pero en mayor cantidad fueron de Italia y España, específicamente entre 1875 y 1914. Toda esta inmigración se asentó mayormente en las zonas más bajas. Los que emigraron de su país natal llegaron aquí con su idioma madre, pero tenían que aprenderse el idioma español o el idioma o lo de nosotros, el castellano. Así que en ese momento nuestro castellano, o bueno, el castellano argentino, mutó en ciertas palabras. Con la popularización del tango, el lunfardo fue extendido por todas las clases, ya que los músicos eran lunfardistas y junto a ellos se expandía el lunfardo. El lunfardo no es una lengua ni un dialecto o sociolecto, es decir, el lunfardo no tiene su propia sintaxis o gramática, no es una variante autónoma, esta carece de identidad clara y tiene solamente una variedad baja y carece de estatus. El lunfardo no tiene un sistema gramatical, ya que este posee una gran cantidad de léxico, especialmente relacionado con el sexo, las partes del cuerpo, la comida, la bebida, el delito, la ropa y el dinero. La euforia. Estos sonidos del lunfardo se nutren principalmente de las lenguas de Italia, especialmente secciones específicas, debido a que Buenos Aires, la colonia principal italiana, es muy extensa y ha dejado herencia léxica. Además, el lunfardo ha tomado palabras, giros y cambios al hablar de su propio léxico, a través de la herencia por caucha y de la quechua. Mi nombre es Pablo Torres y voy a hablar sobre el lunfardo en el tango. Bueno, a fines del siglo XVIII nace el tango. Los habitantes de Buenos Aires habían creado su propia sociedad y hasta crearon sus propias manifestaciones culturales con el cual se identificaban, y comenzó a representar una manifestación artística, y su danza se bailó tanto en las importantes ciudades del exterior como en los salones de Buenos Aires, y se transformó en la música representativa de folclore argentino. Era inevitable que el lunfardo y el tango se cruzasen. Su relación fue muy estrecha entonces. Lo que comenzó en la danza fue después transformando por compositores en las letras de sus canciones.
los compositores empezaron a usar el tango en sus letras y así el lunfardo se convirtió en un ingrediente esencial del tango. Y no existe letra del tango escrita totalmente en español prácticamente. Así el tango se difundió, así el tango difundió el lunfardo en la sociedad, que luego se insertaría en el habla popular de Buenos Aires. La primera letra de canción en la que se puede ver la utilización del lunfardo, al menos por su importancia, es la del tango Lita, rebautizado Mi Noche Triste. Esta letra comienza con un vocablo lunfardo: percanta que me amuraste, que significa mujer que me abandonó. Bueno, en el lunfardo las palabras presentan dos tipos de cambios: el metaplasmo y el anagrama. Y pues los metaplasmos son transformaciones que sufren las palabras por adición o supresión de letras o sílabas, y el anagrama se caracteriza por invertir las sílabas dentro de la misma palabra, de manera que la última sílaba pasa a ser la primera, la penúltima la segunda, y así sucesivamente. Bueno, analizaremos algunas palabras tomadas de la primera letra del tango, creada por Mario Battistella, llamada Pinta Brava. Por ejemplo, en esta letra hay una palabra que se llama catrera, la cual es una variación de la palabra catre en portugués, que significa cama. Es un ejemplo de metaplasmo. Y un ejemplo de anagrama es braca o dorima y ñorce, que como pueden ver invirtieron las sílabas. Eso es todo, gracias. Dialecto, jerga o argot. Lengua y dialecto según una teoría sociolingüística. Según Suzanne Romain, el uso de los términos lengua y dialecto es arbitrario porque depende mucho de factores sociales. A la evolución de cada variedad ella le denomina continuum y la clasifica en especial, social y temporal. Todos tienen carácter histórico y político porque dependen del poder y la soberanía de una nación-estado para que la variedad que se habla sea llamada lengua y no dialecto. Por ejemplo, el escocés pierde su reconocimiento de ser la lengua de la corte de Escocia y pasa a ser un simple dialecto en 1603, cuando Escocia se une al Reino de Inglaterra. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede decir que sociolingüísticamente el lunfardo es un continuum del español y por lo tanto no es una lengua. Desde un punto de vista lingüístico, el lunfardo no es un idioma porque carece de gramática, morfología y sintaxis propia. No se puede hablar en lunfardo por la carencia de pronombres, preposiciones y conjunciones. Su riqueza y esencia radica en el léxico, es decir, que sus usuarios piensan en español, ya que usan estructuras y gramáticas de la lengua, pero reemplazan algunas de sus palabras por sinónimos lunfardos. Por lo que el significado final no cambia, sino que toma un matiz diferente. El lunfardo tampoco es un dialecto, ya que no es una variedad del español hablado en Argentina. Se puede considerar como dialecto rioplatense, por su fonética determinada, el ceseo, el uso de los pronombres vos y ustedes de forma alternativa. Argot o jerga. Según el diccionario de la Real Academia Española, argot lo define como jerga, jeringonista, y como lengua especial entre personas de un mismo oficio o actividad. En cambio, jerga lo define como lenguaje especial de algunos gremios, como lenguaje de mal gusto, complicado y difícil de entender. ¿Cuál es la diferencia entre argot y jerga? Argot es
es un lenguaje expresión que tiene el fin de ocultar y diferenciar al grupo que lo emplea usado en sectores marginados de la sociedad. Jerga viene siendo de un lenguaje especial, utilizado por las personas de ciertas profesiones. Según Julia San Martín Sáenz, el argot no es solo la manera de expresarse. Según Julia San Martín Sáenz, el argot Según Julia San Martín Sáenz, el argot no solo es la manera de expresarse de cierto grupo de personas, sino que incluye a la música y la manera de vestirse, manera de peinarse y las costumbres que comparten. Por ejemplo, las prostitutas que usan zapatos de taco alto, se maquillan mucho y se visten con ropas estrechas y cortas. Según Julia San Martín Sáenz, el argot no solo es la manera de expresarse de cierto grupo de personas, sino que incluye la música y la manera de vestirse, manera de peinarse y las costumbres que comparten. Por ejemplo, las prostitutas que usan zapatos de taco alto, se maquillan mucho y se visten con ropas estrechas y cortas. Por todo lo anterior, se puede deducir que el lunfardo sí es un argot. Nace en La Boca, uno de los barrios marginales de Buenos Aires, y fue utilizado por sus habitantes como manera de unión entre sí, convirtiéndose en un estigma social, un signo de clase, donde sus habitantes son reconocidos desde el exterior, a la vez que excluyen a los extraños, como era el caso de la burocracia de Buenos Aires. En conclusión, se aprecia a lo largo de toda la presentación el fenómeno del lunfardo, ya que este nació en los barrios marginales y que actualmente ha logrado penetrar en las capas sociales e incluso en los medios de comunicación y la literatura. Esto se aprecia en términos tales como chamullo, trucho, guita, laburo, entre otros, ya que se aprecia en los pobladores argentinos constantemente, principalmente en los jóvenes, que muchas veces no son conscientes que estos términos provienen del lunfardo. Esta difusión se dio en gran medida a las expresiones artístico-culturales tales como el tango, ya que muchos de los vocablos del lunfardo se presentan en sus letras. Por otro lado, la mayoría de vocablos del lunfardo provienen del italiano. No obstante, estos vocablos también tienen otra proveniencia, tales como el francés, el portugués o el quechua. Finalmente, se concluye que el lunfardo es un argot, debido a que nace en los pueblos más pobres de la Argentina, tales como los barrios marginales, ya que buscaban unir a sus habitantes, excluyendo a toda clase social superior a ellos, con la finalidad de diferenciarse.